El heredero de una de las dinastías más influyentes del mundo, Michael Rockefeller, desapareció en la selva de Nueva Guinea. No fue allí en busca de fama ni de riqueza, sino para encontrarse con una cultura que casi nadie entendía. Pero en vez de un descubrimiento, fue como si se hubiera desvanecido. ¿Cómo es posible que un hombre con miles de millones detrás pudiera simplemente desaparecer, sin dejar rastro, sin una sola explicación? ¿Por qué la búsqueda terminó tan rápido? ¿Y por qué años después, en un pueblo remoto, apareció un extraño objeto ritual con incrustaciones metálicas, parecido a una máscara? Una historia de la que no se habló durante décadas. Una historia donde se cruzan antiguas creencias, política y misterios cubiertos por la vegetación tropical. Quédate hasta el final y descubrirás lo que realmente pudo haberle pasado a un hombre cuyo nombre conocía el mundo entero, pero cuyo rastro fue borrado como si la naturaleza misma lo hubiera querido así. Michael Rockefeller, un hombre de una familia cuyo nombre todos conocen. Los Rockefeller no eran simplemente ricos, eran una leyenda. Durante décadas influyeron en la forma en que América se veía y se desarrollaba. Desde bancos hasta grandes ciudades, desde museos hasta enormes proyectos de construcción. Tenían empresas gigantescas, incluyendo petroleras y financieras. Realmente transformaron ciudades, incluso regiones enteras, invirtiendo en arquitectura, cultura y educación. Michael nació en primavera, en mayo del año 1938. Su padre, Nelson Rockefeller, en ese entonces dirigía importantes corporaciones, incluyendo la famosa Standard Oil. Para la época, su fortuna era simplemente increíble. Se acercaba a los $1.000 millones. Más tarde sería gobernador de Nueva York y una de las figuras políticas más importantes del país. Pero esta historia no es sobre él. Michael creció en una casa que difícilmente podía llamarse normal. No estaba rodeado solo de libros y juguetes, como otros niños, sino también de objetos raros de todo el mundo. En las paredes colgaban máscaras africanas, en los salones había figuras talladas de Oceanía, y en las estanterías, piezas de culturas antiguas. Todo eso lo coleccionaba su padre. Estudiaba con pasión la vida y el arte de los pueblos que vivían lejos de las grandes ciudades. Y en ese ambiente fue donde creció Michael. Aunque estudió en una universidad prestigiosa y se graduó con honores en Harvard, no eligió una carrera empresarial. Michael era inteligente, tranquilo, siempre bien vestido, pero en vez de seguir los pasos de su padre, decidió tomar otro camino. Le atraía una vida completamente distinta, la vida del explorador. Su padre, a pesar de su seriedad y estatus, lo entendió. No lo obligó a nada y le dio libertad. Además, para ese momento, la colección familiar de artefactos era tan grande que se convirtió en una exhibición museística en Nueva York. Allí, Michael se convirtió en uno de los responsables, y para él, eso fue un paso importante. Sintió que por fin había encontrado su vocación. Empezó a interesarse de verdad en la historia y cultura de los pueblos que vivían en regiones remotas. Le fascinaban especialmente aquellos que aún vivían sin comodidades modernas, conservando tradiciones y costumbres que no habían cambiado en siglos. Durante sus años de estudio, Michael conoció al documentalista Robert Gardner, y ese encuentro fue clave. Poco después, se unió a una expedición hacia la parte occidental de Nueva Guinea, un territorio que en ese entonces estaba bajo control de los Países Bajos. Y fue precisamente ese viaje el que marcó el inicio de la parte más enigmática de su biografía. Lo que ocurrió allí sigue generando muchas preguntas. Michael estaba lleno de energía, apasionado por su trabajo, con ganas de explorar la cultura local, grabar películas y reunir información para el museo. Pero su camino se interrumpió de forma repentina.
Y aunque ya han pasado muchos años, hasta hoy nadie sabe con certeza qué fue lo que realmente pasó. Cuando Michael llegó a Papúa, entendió enseguida que estaba frente a una vida completamente distinta. No era una vida de apariencias ni de prisas, sino algo auténtico. Todo era diferente. El aire húmedo, las colinas verdes, el río cálido y los rostros de personas que no actuaban, sino simplemente vivían. Antes de eso, había trabajado en un documental vinculado con el Museo de Harvard. Fue entonces cuando visitó por primera vez aquella región, y fue como entrar en otro mundo. Criado en una familia reconocida, estaba acostumbrado a la comodidad y al orden. Pero justo allí, al otro lado del planeta, algo dentro de él cambió. Donde antes había un traje formal, ahora llevaba una camiseta, pantalones polvorientos y una mochila. En lugar de reuniones en oficinas, canoas, senderos, lluvia y equipos de grabación dentro de un contenedor plástico. Sentía cómo todo eso lo transformaba. No por fuera, sino desde adentro. No era un interés pasajero. Se había convertido en parte de él. Lo que más atraía a Michael eran las personas que vivían lejos de las grandes ciudades, de quienes casi no se sabía nada. Una de esas comunidades estaba al suroeste de la isla, un lugar sin carreteras, sin señal, al que solo se podía llegar por río, acompañado por quienes conocían bien el camino. Eran tierras donde el arte vivía en las raíces de los árboles, en las curvas de las lianas, en la esencia misma de las personas. Escudos, máscaras, columnas talladas, todo tenía un significado profundo. Nada se hacía por hacer. Cada línea, cada símbolo era una forma de hablar de los ancestros, de la memoria, de una manera de ver el mundo. Algunas de esas piezas lograban salir de la isla, a través de quienes llegaban en misiones humanitarias o científicas. Se dice que incluso inspiraron a artistas famosos del siglo XX. Michael estaba sinceramente maravillado. No quería llevarse nada solo para una colección. Quería mostrarlo al mundo, como una forma de ver la vida desde otra perspectiva. No con los esquemas habituales, sino con respeto hacia quienes viven de otra manera. Compartía todo esto con sus amigos. Decía que soñaba con crear una exposición, no como una atracción, sino como un encuentro entre dos culturas, para que la gente pudiera ver lo que no se puede expresar con palabras, aunque otros investigadores ya habían pasado por allí. Papúa seguía siendo un territorio prácticamente desconocido para el público en general. Muchas aldeas se mantenían igual que décadas atrás. Casas elevadas sobre pilotes o construidas en los árboles. Caza, pesca, recolección. Todo hecho a mano, siguiendo tradiciones ancestrales. Pero Macael no era un turista más. No observaba desde fuera. Aprendía de esa gente. Para él no se trataba solo de grabar una imagen, sino de comprender cómo vivían, qué sentían, de qué preferían no hablar. No le asustaban ni los largos trayectos, ni la humedad, ni la falta de conexión. Incluso después de muchos años, esta región sigue siendo de difícil acceso. No hay carreteras ni rutas turísticas, solo ríos, selva y guías locales. Pero eso era justamente lo que buscaba Michael, llegar a un lugar auténtico, un lugar sin escaparates, pero lleno de una vida que quería comprender. Desde su primer viaje ya se notaba. Michael había heredado ese impulso familiar, ese deseo de ir más allá de lo establecido. En aquel entonces, participaba en la grabación de un documental titulado Pájaros Muertos. Pero en lugar de seguir simplemente el recorrido previsto, un día tomó una decisión inesperada. Junto con su compañero, Michael Rockefeller, subió a una canoa y se adentró en la selva tropical. Su trayecto los llevó por un río sinuoso, rodeado de vegetación densa. El largo viaje terminó en una comunidad remota, el pueblo Asmat.
A pesar de los temores, todo transcurrió en calma. Los habitantes los recibieron con amabilidad, les mostraron su vida cotidiana, compartieron conocimientos y, a cambio, recibieron regalos y objetos modernos. Michael quedó profundamente fascinado por esta cultura. Más tarde, ya en Nueva York, hablaba de ellos con respeto y asombro, describiendo a los Asmat como un misterio que uno quiere descifrar. No regresó con las manos vacías. Trajo escudos tallados, postes de madera muy peculiares y fotos llenas de atmósfera tomadas en las aldeas. Todo eso acabaría formando parte de una colección de museo. Después de aquella expedición, la percepción sobre Michael cambió. Ya no lo veían solo como un joven entusiasta, sino como un verdadero explorador. Su padre, al notar su determinación, no solo no lo detuvo, sino que apoyó la idea de una segunda expedición. Y fue a comienzos de los años 60, cuando Michael volvió a Papúa Nueva Guinea. Esta vez lo acompañaba René Wassing, un especialista de los Países Bajos, con las autoridades locales y conocía bien la región. Al principio, la ruta era bastante clara. Visitaban aldeas abiertas y hospitalarias, conversaban con los habitantes, recolectaban materiales para el museo. Pero Michael tenía un objetivo distinto. Quería volver a las zonas más alejadas del pueblo Asmat, lugares donde raramente había pisado un extranjero. Algunos de los lugareños aún lo recordaban de su viaje anterior, y en ciertos pueblos incluso los recibieron como si fueran viejos conocidos. Como en la primera expedición, avanzaban de aldea en aldea, intercambiando objetos modernos por piezas culturales. En su colección aparecieron adornos tallados, artículos únicos con un simbolismo profundo. Años después, algunos expertos debatieron si era correcto llevarse ese tipo de objetos. Pero en aquel momento, Michael lo hacía con buenas intenciones. Quería mostrar esa cultura al mundo. Sin embargo, pronto la ruta cambió de dirección. Se dirigieron hacia el interior, a zonas rodeadas de pantanos y selva salvaje. Allí comenzaba lo desconocido. Incluso los propios habitantes hablaban con cautela. Decían que era mejor no adentrarse, que era un territorio especial, complicado. Poco antes de partir, Michael decidió conversar con uno de los ancianos más respetados, considerado guardián de las tradiciones antiguas. Le hizo una pregunta, solo para entender mejor una costumbre local. El anciano lo escuchó, pero de repente guardó silencio. Lo miró fijamente a los ojos durante un largo rato y no volvió a decir una sola palabra. Michael se giró para llamar a uno de los suyos. Quizás su abuelo estaba cansado o no se sentía bien. En ese momento, una joven, su hija, entró en la cabaña. Hablaron en voz baja, y luego ella, sin apenas mirarlo a los ojos, le hizo un gesto para que saliera afuera. Ya en el exterior se acercó a él y, bajando la voz, le dijo: «Papá pidió que te lo dijera. No regreses. Ha visto una señal. Eso significa que te espera un camino del que no todos logran volver». No dijo nada más. Michael se quedó pensando por un instante. Luego esbozó una leve sonrisa, se encogió de hombros y siguió adelante. Una vez, Michael hablaba con un especialista en culturas locales que conocía muy bien. Estaban discutiendo los planes para una futura expedición, cuando de repente, en medio de la conversación, el hombre se quedó en silencio. Nada de bromas ni una sonrisa, solo una mirada seria. Y entonces le lanzó una pregunta inesperada. ¿De verdad piensas ir? Le recordó algo que Michael ya sabía, pero quizás no le daba mucha importancia. Entre las tribus a las que pensaba ir, existe una creencia muy particular. Si conoces el nombre de una persona, puedes obtener su fuerza. Suena a cuento o a leyenda antigua, pero para ellos no es una fantasía, es parte de su realidad. Claro, uno podría pensar que solo eran historias de un viejo guía,
Pero el hombre que le contó esto a Michael conocía personalmente a ese anciano y aseguraba que sus palabras muchas veces se cumplían. Extraño pero cierto. A pesar de todo, Michael no cambió sus planes. Siguió preparándose para el viaje, pero se encontró con una dificultad inesperada. Ningún adulto de la zona quiso unirse a la expedición. La gente sentía cierto temor hacia esa región. Al final, aceptaron solo 2 chicos, de unos 15 años, Leo y Simon. Ellos ayudarían con la traducción y el camino. A mediados de noviembre, más precisamente el día 17, en los años 60, Michael, su compañero de nombre Wassing, y los 2 jóvenes partieron rumbo. Consiguieron una canoa de los locales y le instalaron un motor. Debían cruzar un río para internarse en zonas poco exploradas. Al principio, todo fue según lo planeado, pero luego el clima cambió bruscamente. Comenzó una fuerte lluvia y el río se desbordó. El cauce se expandió casi 20 kilómetros y la corriente se volvió más intensa. En un momento la canoa volcó. Leo y Simon lograron nadar hasta la orilla. Sabían nadar muy bien, pero Michael y Wassing quedaron en el agua, aferrados al bote volcado. Pasaron toda la noche en el río, tratando de no separarse ni dejarse arrastrar. Cuando llegó el amanecer, Michael comprendió que no podían seguir esperando. Se quitó la ropa superior, dejando solo lo esencial. Amarró a su cintura 2 bidones vacíos para ayudarse a flotar, y nadó hacia la orilla. Ese fue su último paso conocido. Desde entonces, nadie volvió a verlo. A Wassing lo encontraron después. Fue rescatado por las autoridades, y los chicos lograron llegar hasta otras personas y contar lo sucedido. Se inició una gran operación de búsqueda. Al país llegaron el padre de Michael, su madrastra y su hermana. Se unieron periodistas, militares y voluntarios locales. Se inspeccionó la zona desde el aire y por agua. Pasaron 2 semanas, pero jamás encontraron ningún rastro de Michael. La versión oficial era sencilla. Supuestamente, no logró completar la ruta y no pudo llegar a tierra firme. Pero muchos de los que conocían a Michael no estaban de acuerdo. Él era un excelente nadador y además llevaba unos flotadores improvisados. Incluso algunos adolescentes lograron salir del agua. Entonces, ¿por qué él no? De inmediato surgieron varias teorías. Según una de ellas, pudo haberse encontrado con algo impredecible en la naturaleza. La zona donde ocurrió todo está formada por densos manglares, donde el agua dulce se mezcla con el agua del mar. A veces, aunque no con frecuencia, se pueden ver animales grandes por allí. Otra teoría decía que él mismo quiso desaparecer. Michael había mencionado varias veces que soñaba con vivir entre los locales y conocer su estilo de vida desde dentro. Tal vez decidió aprovechar la oportunidad y quedarse allí para siempre, empezando una nueva etapa de su vida. También existía una teoría política. Algunos afirmaban que la desaparición de Michael coincidió con eventos que, poco después, cambiaron la situación en la isla, y que supuestamente había alguna relación. Pero nunca se presentaron pruebas. Sin embargo, la hipótesis más comentada sigue siendo otra. Es posible que Michael sí haya llegado a la orilla, pero al hacerlo, se encontró con personas que no se alegraron de verlo. Y quién sabe, tal vez fue ahí donde terminó su camino. Aunque hasta ahora no existe ninguna confirmación oficial. En cuanto Michael dejó de comunicarse, su padre, un hombre con mucho poder e influencia, organizó de inmediato su propia operación de búsqueda. Investigadores e independientes llegaron a esa región. Según algunos rumores, pronto encontraron en manos de los habitantes locales unos objetos extraños, artefactos rituales, supuestamente hechos con materiales orgánicos que, según las descripciones, pertenecían a una persona de aspecto europeo. Fue justo después de eso que las búsquedas se detuvieron inesperadamente. Todo duró cerca de 2 semanas.
Para una situación común, no parece mucho tiempo, y menos aún, considerando que se trataba de un miembro de una de las familias más conocidas del país. Esto generó muchas preguntas. Dio la impresión de que los seres queridos de Michael habían recibido cierta información que prefirieron no hacer pública. Nunca se emitió ninguna declaración oficial sobre los objetos encontrados. La familia eligió una versión tranquila y poco sospechosa, que Michael había desaparecido en el océano. Esa fue la versión comunicada oficialmente, pero la historia no terminó ahí. Con el paso de los años, fue ganando nuevos detalles. Periodistas, entusiastas e investigadores independientes se sumaron al caso. Y un día, varios años después, un misionero llamado Ian Smith llegó a una pequeña aldea costera. Allí conoció a 2 habitantes del lugar. Le llamó la atención lo cuidadosamente que vestían. La ropa que llevaban estaba inusualmente limpia y claramente no era de origen local. Más tarde, le contaron que esas prendas supuestamente habían pertenecido a un hombre llamado Mike. Pero eso no fue lo más extraño. Durante la conversación surgió un tema peculiar, un objeto que en el pueblo era considerado especial. Se trataba de un cráneo con ojos hechos de un metal brillante. En ese momento, Smith recordó que Michael siempre usaba gafas. Aquella coincidencia lo dejó profundamente inquieto. Con el tiempo, otro visitante llegó a la misma aldea. Un periodista estadounidense llamado Milt Machlin estaba recolectando información y escuchó una historia bastante inusual. Según los habitantes, antes de la desaparición de Michael, ocurrió una disputa en la región que causó tensiones dentro de la comunidad. Desde entonces, contaban, habían estado buscando una forma de restaurar el equilibrio y el orden, tal como lo entendían en su cultura. Se comenzó a creer que Michael pudo haber llegado por accidente a la costa justo en el momento en que se realizaba un rito importante en la aldea, y alguien vio en él una señal especial. Un antropólogo llamado Tobias Sedenbaum contó más tarde que había escuchado directamente de los habitantes que sí, habían conocido a un hombre llamado Michael. También se mencionó que en una de las casas se encontraron objetos usados como símbolos ancestrales que los locales empleaban como adornos o emblemas tradicionales. Con los años, las publicaciones fueron en aumento, pero distinguir la verdad de la ficción se volvió cada vez más difícil. Algunos artículos fueron escritos por periodistas que nunca habían estado en el lugar de los hechos. Y los habitantes pronto entendieron qué tipo de historias atraían a los forasteros, y empezaron a contar relatos cada vez más extraordinarios. Afirmaban haber visto a políticos famosos, actores e incluso viajeros de otros países. Sin embargo, hubo un libro que destacó entre todos. Su autor fue Carl Hoffman. En el año 2014, pasó mucho tiempo con los habitantes locales, grabando conversaciones y comparando sus relatos. Al final recopiló varias historias que coincidían. En ellas se decía que Michael, ya muy debilitado, salió del agua y llegó a la orilla. Al principio lo confundieron con un animal, pero luego entendieron que era un ser humano. Uno de los testigos aseguró que en ese momento apareció un anciano y dijo algo como: «Ahí está, la señal». Esta es la oportunidad para realizar una ceremonia tradicional que, según las creencias locales, simboliza la restauración del equilibrio. Ese episodio sigue generando debates. Algunos lo consideran un invento, mientras que otros creen que hay algo de verdad en esas historias. Pero lo más importante es que la historia de Michael continúa envuelta en misterio. Su figura se convirtió en el símbolo de toda una época. Y la pregunta, ¿qué fue lo que realmente ocurrió?, aún resuena en muchas partes del mundo. Cuando Michael Rockefeller desapareció, todo comenzó con una sola pregunta: ¿qué fue lo que realmente le pasó? Casi de inmediato surgieron múltiples teorías en torno al caso.
La más comentada decía que habría llegado a un asentamiento lejano, donde no siempre eran abiertos con los forasteros. Y después de eso, nadie volvió a verlo. Los habitantes locales evitaban hablar del tema. Para ellos era algo complejo, casi prohibido. Pero cuando un investigador llamado Hoffman les mostró unas fotografías antiguas, algunos reaccionaron. En las imágenes reconocieron a unos hombres con adornos inusuales, como si estuvieran hechos de materiales poco comunes. Esas mismas personas ya habían sido vistas antes por alguien cercano a la familia. El padre de Michael, Cornelius Van Kessel, quien había estado en esas tierras. Nadie en el pueblo confirmó nada, ni de forma directa ni con insinuaciones. Todo seguía siendo solo rumores. Pero poco después de la desaparición de Michael, ocurrieron en esa zona algunos hechos que los lugareños interpretaron como una señal. La gente empezó a decir que era una consecuencia de lo que había pasado antes, como si la naturaleza misma hubiera reaccionado. Pero el hallazgo más importante de Hoffman no estaba en los archivos ni en los documentos. Dio con una persona que hasta entonces no había contado nada. Era un sacerdote católico llamado Hubertus von Pey. Vivió muchos años entre el pueblo Asmat y conocía su modo de vida desde dentro. Aproximadamente un mes después de la desaparición de Michael, 4 hombres del pueblo se acercaron a él. Dijeron que habían presenciado algo inusual y querían contar lo que recordaban. Von Pey comenzó a hacerles preguntas sencillas. Les preguntó cómo era el desconocido. Uno respondió: llevaba pantalones cortos. Entonces el sacerdote preguntó qué había pasado con ese hombre, y recibió una respuesta extraña: que algunos objetos, supuestamente del viajero, estaban en manos de unos locales llamados Finn, y que su rostro era peculiar, pequeño como el de un niño. Von Pey no se quedó callado. Contó todo a sus superiores. Su jefe redactó un informe oficial y envió la información al gobernador. En el documento se señalaba: creemos que a Michael pudo haberle ocurrido algo relacionado con rituales locales. Luego se envió un telegrama confidencial al ministerio. Años más tarde, Hoffman encontró una copia. Pero en aquellos primeros años de la década de los 60, hablar abiertamente sobre esto era muy delicado. Se estaban llevando a cabo negociaciones internacionales importantes. Se decidía el futuro de la región donde todo había ocurrido. Cualquier escándalo podía arruinarlo todo. Por eso muchos optaron por no decir nada más. A Von Pey también le dieron a entender que era mejor guardar silencio. Y él aceptó. La investigación oficial se cerró rápidamente, y la búsqueda de Michael se suspendió solo 2 semanas después. Con el tiempo apareció otra versión. La propuso un investigador danés, Arne Falkron. Según él, Michael pudo haber influido en la situación. Creía que había intercambiado herramientas de metal por objetos rituales que quería llevarse a un museo. O tal vez quería grabar imágenes impactantes para mostrarlas luego en Nueva York. Lo que realmente ocurrió, probablemente nunca lo sabremos. Muchos expertos piensan que todo lo sucedido tiene alguna conexión con las tradiciones locales. También hay quienes creen que la familia de Michael sabe más de lo que se dijo públicamente. Porque si lo piensas bien, ¿por qué se cerró todo tan rápido? ¿Por qué no se hizo una investigación más profunda? ¿Por qué aceptaron tan fácilmente que simplemente había desaparecido en el agua? Cuesta creerlo, pero 2 chicas emprendieron un viaje común por las montañas y terminaron formando parte de una historia que conmocionó al mundo entero. Exploraban la naturaleza, soñaban con convertirse en guías, inspirar a otras personas, y simplemente querían recorrer una ruta hermosa en Marruecos. Pero lo que comenzó como una aventura cualquiera se convirtió en una investigación global, con repercusión internacional y un cambio en las leyes de todo un país.
Aquí vas a descubrir cómo se cruzaron dos mundos completamente distintos. Un sendero tranquilo en las montañas del Atlas y una habitación en la ciudad, donde se planeaban cosas de las que es mejor no saber nada. Y lo más importante, cómo un pequeño detalle, una decisión espontánea, un simple paso en falso, puede cambiarlo todo. Luisa nació en Dinamarca. Desde muy pequeña sentía una fuerte conexión con la naturaleza. Le encantaba caminar, descubrir nuevos lugares y pasar el mayor tiempo posible al aire libre. Al principio eran solo paseos cortos por parques y senderos del bosque. Luego llegaron las verdaderas rutas con mochila al hombro, noches bajo las estrellas y planes para varias semanas. Casi no pasaba tiempo en casa. Siempre sentía esa necesidad de salir, de buscar espacios abiertos, aire puro y silencio. A Maren, su mejor amiga, Luisa la conoció durante sus estudios. Coincidieron en un curso donde todo giraba en torno a la vida en la naturaleza. Allí enseñaban cosas realmente importantes, cómo sobrevivir en entornos salvajes, cómo no perderse, cómo interactuar con el entorno y qué saber si alguna vez uno se aleja demasiado de lo conocido. Desde las primeras clases quedó claro que tenían mucho en común. Ambas soñaban con algo más que vivir en una ciudad grande. Querían dedicar su vida a algo auténtico, a las reservas naturales, los viajes, el trabajo en lugares remotos donde casi no hay gente, pero sí belleza. Belleza que vale la pena mostrar a los demás. A menudo hablaban de lo genial que sería convertirse en guías de zonas naturales, compartir sus conocimientos e inspirar a otros. El programa se llamaba Vida en Armonía con la Naturaleza, y el nombre lo decía todo. Allí no solo enseñaban teorías, sino también práctica. Cómo leer un mapa, cómo interpretar huellas de animales, cómo reconocer plantas útiles o raras, qué peligros pueden aparecer y cómo estar preparados. Tanto Luisa como Maren destacaban en todo eso. Se esforzaban de verdad, y los profesores lo valoraban. Pero aunque eran muy cercanas, sus personalidades eran totalmente distintas. Luisa era impulsiva, enérgica. Podía armar su mochila en 5 minutos, comprar un billete y viajar a otro país solo porque le daban ganas. Le encantaba lo inesperado, caras nuevas, lugares desconocidos, rutas sin planear. Siempre decía, ya veremos sobre la marcha. Maren, en cambio, era todo lo contrario, todo con lista. Primero estudiar la ruta, revisar el clima, leer comentarios, pensar en los posibles escenarios. No le gustaban las sorpresas. Necesitaba tenerlo todo bajo control. Y un día, esa diferencia en la forma de prepararse jugó su papel. Las chicas planeaban un viaje a uno de los países del norte de África. Luisa ya estaba entusiasmada, la ruta lista, los billetes casi comprados. Pero Maren empezó a dudar. Le inquietaba que no todo estuviera previsto. El clima, la logística, las particularidades locales. Incluso pensó seriamente en no ir. Pero Luisa, segura, dijo: «Lo importante es empezar. Lo demás lo resolvemos en el camino. No es nuestra primera vez». Maren dudaba. Por un lado, estaba acostumbrada a confiar en Luis. Más de una vez las había sacado de situaciones complicadas. Pero por otro lado, una voz interior le decía que esta vez debía comprobarlo todo con mucho cuidado. Al final cedió, pero tomó una decisión. En esta ocasión estaría más atenta y precavida que nunca. A principios de diciembre, 2 estudiantes se embarcan en un viaje. Salen de Oslo el día 8 y ya al día siguiente llegan a Marruecos. Después de una escala se dirigen a un pequeño pueblo llamado Imlil, una aldea montañosa que suele ser el punto de partida para quienes recorren las rutas del Alto Atlas. El Atlas es un extenso sistema de cordilleras que atraviesa el norte de África a lo largo de miles de kilómetros. Su punto más alto es el monte Tubkal, que supera los 4.000 metros de altitud. Está ubicado en el suroeste de Marruecos
y representa todo un desafío para los amantes del senderismo y la aventura en la montaña. Justamente allí se dirigían las amigas. Querían recorrer una de las rutas más populares, la misma que cada año eligen miles de turistas. Pero Imlil no es solo un punto de partida. Es el lugar donde realmente comienza el camino. En el pasado era una aldea remota, donde la vida seguía un ritmo tranquilo. Pero con el aumento del turismo, todo empezó a cambiar. Aparecieron hostales, tiendas de equipamiento, cafeterías y guías que ofrecían acompañamiento. Imlil se convirtió en un punto de encuentro para viajeros de todo el mundo. El día 17 de diciembre, 2 excursionistas franceses también iniciaron su ruta. Caminaron durante unas 2 horas hasta llegar a una pequeña explanada plana. Ese lugar suele usarse para pasar la noche, especialmente por quienes siguen subiendo. Allí notaron una tienda de campaña solitaria. Todo estaba inusualmente tranquilo. No se oían voces, ni pasos, ni señales de movimiento. Los franceses decidieron acercarse, por si alguien estaba descansando o necesitaba ayuda. Pero lo que vieron les hizo sentirse incómodos. Uno de ellos lo describió después así: era como una escena de película. No pasaba nada, pero el lugar mismo parecía decirte que te fueras. No sabíamos bien qué era, solo sentimos una especie de mal presentimiento. Tomaron la decisión de regresar de inmediato. En el camino de vuelta, fueron advirtiendo a quienes subían, pidiéndoles tener precaución. Al llegar al pueblo, contaron a los habitantes lo que habían visto. Entonces, los vecinos informaron a las autoridades locales y un grupo de especialistas fue enviado a esa misma explanada para investigar qué estaba ocurriendo. Muy pronto, la historia empezó a circular por los pueblos cercanos. La gente no dejaba de hablar de lo que podría haber pasado. Algunos creían que dentro de la tienda se había usado algún equipo no apto para espacios cerrados, lo cual puede ser peligroso. Otros mencionaban un posible fallo técnico, y había quienes insinuaban que alguien ajeno podría haber estado allí. Las autoridades decidieron cerrar temporalmente el acceso a la cima para que los expertos pudieran inspeccionar el área con calma. Pero eso no hizo más que aumentar la curiosidad. En Imlil comenzaron a correr todo tipo de rumores. Todos entendían que en un lugar tan apartado, donde rara vez llega alguien de fuera, las cosas podían ser mucho más complejas de lo que parecían. Pero a pesar de las especulaciones, nunca se llegó a una versión clara de lo ocurrido. Marruecos ha sido, durante muchos años, uno de los destinos más populares para viajar en África. El turismo aquí no es solo una industria, sino una parte fundamental de la economía. Por eso, las autoridades del país hacen todo lo posible para que los visitantes se sientan seguros y tranquilos. Especialmente teniendo en cuenta que en el pasado, algunas regiones presentaban ciertas dificultades. 2 amigas europeas decidieron pasar aquí un mes entero. Tenían una ruta bien planeada. Una travesía a pie por las montañas del Atlas, empezando desde el pueblo de Imlil, y después un recorrido por los lugares más emblemáticos del país. Su camino comenzó en una pequeña aldea llamada Around. Desde ahí parten muchas de las rutas de senderismo. El sendero ascendía entre colinas, rocas y tramos empedrados. En el trayecto se cruzaban con habitantes locales, guías acompañando a turistas y pastores con sus animales. Todo parecía tranquilo y habitual para esa zona. Tras 1 hora y media de camino, las chicas llegaron a un poblado llamado Sidi Chamaruch. Este lugar es conocido por sus cascadas naturales y acogidas casas de té. Ahí hicieron una breve pausa, tomaron té, recobraron energías y continuaron con su ruta. Al caer la tarde, luego de subir casi 5 kilómetros, alcanzaron un refugio de montaña llamado Refugio de Tubkal. Está ubicado a poco más de 3.000 metros de altura.
Normalmente los viajeros descansan allí antes de enfrentar la siguiente etapa, el ascenso final a la cumbre. Luis y Maren también decidieron quedarse a pasar la noche. Alquilaron una habitación, fueron a un pequeño baño local y se relajaron un rato. Por la noche, como suele ocurrir en esas alturas, el clima se volvió frío. A la mañana siguiente, emprendieron la subida hacia la cima del Tubkal, el punto más alto de toda esa región. Pero mientras todo parecía avanzar con normalidad en la montaña, en una zona de Marrakech comenzaba a gestarse algo muy distinto. A mediados de diciembre, en un barrio humilde de la ciudad, se reunió un grupo de jóvenes. Alquilaron una habitación, colocaron un teléfono sobre un trípode y comenzaron a grabar un video. Frente a la cámara hacían declaraciones y se dirigían a alguien que no aparecía en pantalla. Todo indicaba que no era un acto improvisado. Parecía parte de un plan cuidadosamente preparado. Entre ellos, el que más destacaba era Abdesamad, un joven de 26 años. Antes trabajaba en la calle, dedicado al comercio, pero con el tiempo, su manera de pensar empezó a cambiar. Esto fue influenciado por su hermano mayor y algunas personas de su entorno. Comenzó a interesarse por ciertas ideas que generaban inquietud en quienes lo conocían, y como él, había muchos otros en la ciudad. A pesar de los esfuerzos del gobierno por mantener el orden, algunas personas terminaban expuestas a ideas cuestionables. Ya no se trataba solo de opiniones personales. Parecía una red donde unos reforzaban a otros, cerrando el círculo. Ahora, al ver lo que ocurría en dos lugares distintos del país, en la montaña y en la ciudad, uno se da cuenta de que a veces los hechos que parecen inconexos son, en realidad, piezas de una historia mucho más compleja. Todo comenzó en el año 2015, cuando un hombre fue detenido en la frontera. En ese momento, intentaba viajar hacia una región inestable. Se sospechaba que apoyaba ideas de una organización que había sido oficialmente prohibida en su país. Tras su detención, fue puesto en aislamiento durante casi un año. Pero en vez de abandonar esas ideas, se aferró aún más a ellas y conoció a otros que pensaban igual. Cuando se cumplió el plazo, regresó a casa y decidió no volver a salir del país. Ahora quería actuar en su propia tierra. A su alrededor se reunió un pequeño grupo, 3 hombres de unos 30 años. Juntos empezaron a discutir cómo podrían llevar a cabo sus ideas. No fueron conversaciones de un solo día. Todo se fue desarrollando poco a poco. Desde mediados del año 2017 surgieron muchos planes distintos. Todos apuntaban a lo mismo: a hacer algo impactante, algo que llamara la atención. Al principio, intentaron armar algo con objetos cotidianos. Compraban cosas comunes en tiendas, buscaban recetas en internet y hacían pruebas. Pero nada les salía bien. Cuando su primer intento fracasó, decidieron probar otro camino. Esta vez, con productos de farmacia. Tomaban cremas, lociones, ungüentos, lo mezclaban todo con la esperanza de obtener algo que provocara una reacción fuerte. Incluso hicieron un ensayo, pero el resultado estuvo lejos de lo que esperaban. Ese plan también quedó descartado. Con cada nueva conversación, sus ideas se volvían más extrañas y alejadas de la realidad, aunque seguían siendo potencialmente peligrosas. Evaluaron la posibilidad de actuar en zonas turísticas, lo cual ya generaba preocupación. Hubo muchas propuestas, pero todo se quedaba en palabras. Ninguno se atrevía a dar el paso. Sin embargo, en algún momento, alrededor del año 2014, se cansaron de solo hablar. Les pareció que ya era hora de pasar a la acción. Pusieron su atención en una pequeña aldea al pie de las montañas del Atlas. Era un lugar popular entre los turistas, y decidieron que allí podrían llevar a cabo lo que tenían en mente.
A través de conocidos, alquilaron una pequeña estructura, algo parecido a un cobertizo. Allí pasaron varios días discutiendo detalles y leyendo cierto tipo de materiales. Al mismo tiempo, seguían las noticias de otras regiones donde grupos similares habían fracasado. Después de una declaración pública en la que se hacía un llamado a actuar localmente sin esperar instrucciones, el grupo consideró que había llegado el momento. Era por la mañana, el 14 de diciembre. Los 4 hombres empacaron sus cosas. Llevaron mochilas, cuchillos, provisiones, bombonas de gas, y se dirigieron hacia el pueblo de Imlil. Desde allí, siguieron su camino hacia las montañas. Así comenzó la cadena de eventos que más tarde desembocaría en una situación extremadamente tensa, relacionada con 2 extranjeras, Louise y Maren. Durante los primeros 2 días, nada les funcionaba. Primero vieron a unos ciclistas, pero no lograron alcanzarlos. Se alejaron rápidamente. Al día siguiente, la historia se repitió. Vieron a un grupo de turistas, pero no se acercaron porque había un guía local cerca. Eso los detuvo. El tercer día eligieron un sendero estrecho donde, según ellos, podían esconderse y esperar. Pero tras pasar allí 2 días sin ver a nadie, decidieron marcharse. Dentro del grupo empezaron los desacuerdos. Uno de los integrantes, Abderrahman, expresó abiertamente que ya no quería seguir con eso. Tomó la decisión de irse. Volvió a Marrakech, donde lo esperaba su familia. Su esposa estaba embarazada, y él decidió quedarse a su lado. Mientras unos desconocidos hablaban entre ellos a lo lejos, Louisa y Maren seguían tranquilamente su ruta. Para ese momento ya habían llegado a la cima, y empezaban el descenso. El camino de regreso a Imlil serpenteaba por las laderas de la montaña. Había tramos complicados, piedras resbaladizas, curvas cerradas y pasos estrechos al borde del precipicio. Cuando el sol comenzó a ponerse, las chicas llegaron a una pequeña aldea, de esas que suelen encontrarse en rutas turísticas. Allí había una tiendita, donde compraron un poco de agua y algo de comida. El vendedor, un hombre llamado Ahmed Al-Kadi, más tarde las recordaría. Según él, eran viajeras educadas y cansadas, que le dejaron una impresión tranquila. Pero, como se supo después, no fueron las únicas que pasaron por ese lugar. Un día antes, según Ahmed, llegaron al pueblo 4 hombres. Le pidieron alojamiento y alquilaron un pequeño cobertizo. Extendieron paja en el suelo, llenaron botellas de agua. El vendedor notó que se comportaban de forma reservada, manteniéndose aparte. Luego se marcharon en dirección a las montañas. Esa noche, Ahmed cerró la tienda y se fue a casa. 45 minutos después, vio a Louisa y Maren. Estaban en una explanada junto a una antigua construcción. Habían montado una tienda de campaña y encendido una fogata. En un día cualquiera, eso habría parecido una parada normal. Las chicas cocinaban y conversaban entre ellas. Todo parecía estar en calma. Sin embargo, más abajo, a unos 200 metros, se instaló otro grupo. 3 personas montaron su campamento aparte, fuera del campo visual. Daba la impresión de que esperaban algo. Cuando cayó la noche, comenzó una cadena de eventos que más tarde tendría consecuencias muy graves. Luego se sabría que nada de eso fue casual. Uno de ellos empezó a grabar lo que ocurría con su teléfono, mientras los otros 2 se dirigían hacia el campamento de Louisa y Maren. Al principio, todo parecía tranquilo. Una de las chicas se inquietó al oír un ruido extraño y se asomó, sin imaginar lo que se escondía detrás de eso. En ese momento, uno de los desconocidos ya se acercaba. Se escucharon sonidos confusos que generaron inquietud. Todo ocurrió muy rápido. Una de ellas intentó buscar refugio, pero según los datos posteriores no lo logró. La otra, al parecer, se encontraba en estado de shock y no tuvo tiempo de reaccionar.
Debido a la distancia y a la falta de señal, pedir ayuda era imposible. Más tarde salieron a la luz detalles reconstruidos a partir de las pruebas encontradas por los investigadores. Gracias a ese material se logró reconstruir la cronología casi minuto a minuto. El caso generó una gran repercusión. Las discusiones traspasaron fronteras. En todo el mundo, la gente comenzó a preguntarse: ¿habrán presentido las chicas que algo no iba bien? ¿O todo sucedió tan de repente que simplemente no tuvieron tiempo de reaccionar? Poco después de lo ocurrido, estas personas abandonaron rápidamente el lugar. Bajaron por la ladera, se cambiaron de ropa, se lavaron en un arroyo y se afeitaron. Cuando llegaron a una zona con cobertura móvil, se registraron materiales que más adelante provocaron preocupación a nivel internacional. En el primer mensaje declaraban su afinidad con una estructura radical, prohibida en varios países. El segundo video, según se supo después, estaba relacionado con lo sucedido el día anterior, y al parecer, fue un intento de mostrar su lealtad a ese grupo. La mañana del 17 de diciembre, unos turistas franceses informaron sobre dos chicas que habían desaparecido el día anterior. Habían visto algo inquietante y enseguida se dirigieron al pueblo más cercano para contárselo a un residente local. Sin perder tiempo, él contactó a los servicios de emergencia. En cuestión de horas, llegaron al lugar los rescatistas y las autoridades. La zona fue completamente acordonada. Helicópteros comenzaron a sobrevolar las montañas. La situación parecía sumamente grave. Ese mismo día, en la televisión noruega apareció una noticia. En una de las regiones montañosas de Marruecos habían sido encontradas dos mujeres, ciudadanas de Dinamarca y Noruega. Aún no se habían revelado los nombres, pero la inquietud ya comenzaba a crecer frente a las pantallas. La madrastra de una de las chicas, Maren, vio el reportaje en la televisión. Con un mal presentimiento, llamó enseguida a su esposo para preguntar de dónde era la amiga de su hija. Resultó ser de Dinamarca. El padre de Maren se alarmó de inmediato. Sabía con certeza que Luisa era efectivamente de allí. Al mismo tiempo, la madre fue a recoger a su hijo menor del jardín de infancia y, sin demora, llamó a la policía. No dejaba de pensar en una cosa. Su hija y su amiga estaban de excursión precisamente en esa zona. En la llamada con la operadora, explicó dónde se encontraba y recibió la recomendación de detenerse en un lugar seguro y continuar la conversación sin distracciones. Solo pasaron 2 días, y las redes comenzaron a hablar activamente del caso. Apareció un video que, según se supo, fue grabado poco antes del incidente. La gente empezó a dejar comentarios bajo las publicaciones de las chicas. Algunos escribían mensajes de apoyo a las familias, pero como suele ocurrir, también aparecieron comentarios duros e inaceptables. Algunos incluso compartían fragmentos del video, acompañándolos con opiniones cuestionables hacia las propias chicas. En ese momento, los padres de Luisa y Maren tenían que leer todo tipo de mensajes, desde muestras de empatía hasta juicios sin fundamento. Todo esto sucedía en medio de un enorme interés público. Esta historia se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados del país. Los habitantes de Marruecos estaban conmocionados. Los locales no recordaban algo similar. El flujo de turistas se redujo drásticamente en esos días. Las calles en las zonas más populares quedaron vacías. Donde antes había multitudes, ahora no había nadie. Un fotógrafo llamado Amin Ghouli, que llegó a Marrakech poco después de lo ocurrido, recordaba cómo la ciudad parecía haberse detenido. Las tiendas estaban cerradas, los hoteles vacíos, y en las calles apenas unos pocos transeúntes que caminaban deprisa, concentrados en sus asuntos. Más tarde, las autoridades confirmaron la información que conmovió a muchos. En las embajadas de Dinamarca y Noruega se organizaron vigilias silenciosas. La gente llegaba con flores, encendía velas
mostraba su solidaridad. Mientras tanto, ese video seguía circulando por Internet. En los países de origen de las chicas, el tema generó un amplio debate. Algunos comenzaron a cuestionar temas de seguridad en los viajes y políticas migratorias. La historia fue mucho más allá de un caso puntual. Se convirtió en un asunto de alcance internacional. A pesar de toda la conmoción, Marruecos actuó de manera rápida y precisa. Las autoridades organizaron con agilidad la búsqueda de quienes estuvieran vinculados con lo sucedido. El país quiso dejar claro: lo ocurrido fue una excepción, no la regla, y se hizo todo lo posible para recuperar la confianza de turistas y ciudadanos. Solo unas horas después del grave incidente en las montañas, un hombre llamado Abderrahman Hiali fue detenido en Marrakech. Tenía alrededor de 34 años. Fue el primero en ser localizado, y solo unos días después detuvieron a otros 3 cuando intentaban salir de la ciudad en un autobús interurbano. Uno de los pasajeros notó algo sospechoso en su equipaje: un objeto metálico largo. Considerando los eventos recientes, no dudó en avisar a la policía. Más adelante, durante la investigación, se supo que los hombres planeaban salir del país rumbo a Libia. Según sus propias declaraciones, querían unirse a cierto grupo prohibido. Pero incluso estas organizaciones radicales se deslindaron por completo de sus actos. Sus líderes declararon que ese tipo de acciones no representaban sus ideales y que no tenían ninguna relación con lo ocurrido. La investigación fue revelando nuevos detalles. Se supo que junto con Luisa y Maren había llegado al país otra pareja, amigos cercanos de ellas. En un principio, también tenían pensado hacer senderismo por la zona, pero a último momento cambiaron de opinión y fueron a la costa. Allí se dedicaron al surf. Fue esa decisión espontánea, probablemente, lo que los mantuvo alejados del peligro. Cuando regresaron al hotel, vieron las alarmantes noticias en televisión. La amiga de Maren no sabía aún que se trataba de personas cercanas a ella, y escribió: «En cuanto puedan, avísenme. Vi lo que pasó en las montañas y espero de corazón que no tenga nada que ver con ustedes». Mientras continuaban las labores de búsqueda y se evaluaban distintas versiones, las autoridades realizaron más operativos. Se identificaron y desmantelaron otros grupos que también llevaban a cabo actividades sospechosas en distintas regiones del país. Todo terminó convirtiéndose en una gran investigación que se prolongó durante casi 7 meses. El fallo final fue emitido el día 18 de julio. 3 de los detenidos, Abdesamad Yaoud, Rachida Fati y Younes Ouaziyad, recibieron las condenas más severas contempladas por la ley marroquí. Sin embargo, según observadores locales, estas sentencias en Marruecos no siempre llegan a cumplirse de manera definitiva. Abderrahman Hiali, el primero en ser capturado y quien, según las autoridades, no participó directamente, fue condenado a una larga pena de prisión. Además, se determinó que unas 20 personas más estaban relacionadas indirectamente con el caso. Todas vivían en la región de Marrakech. El tribunal les impuso penas que iban desde algunos años hasta más de 30. Durante una de las audiencias, la madre de Luisa tomó la palabra. Su intervención fue breve, pero conmovió a todos. «Lo único que puede traer algo de justicia es que el tribunal trate este caso con la máxima seriedad, porque perdimos lo más valioso». La abogada defensora dijo que sus clientes se encontraban en condiciones difíciles y que esta vez no planeaban apelar la decisión. La familia, por su parte, expresó su descontento con los servicios de seguridad. Según ellos, uno de los implicados ya había sido investigado anteriormente, tenía restricciones e incluso había estado en prisión, pero fue liberado anticipadamente. Y aseguran los familiares, tras su liberación continuó teniendo contacto con personas bajo vigilancia de las autoridades. Creen que, con una respuesta adecuada,
Todo esto se habría podido evitar. Al finalizar el juicio, se celebró una gran rueda de prensa. Estuvieron presentes periodistas, abogados y representantes de los cuerpos de seguridad. Los acusados hablaron ante las cámaras. Algunos intentaron disculparse, otros no pudieron contener sus emociones. Pero como muchos notaron, ninguno asumió completamente la responsabilidad. Ninguno se dirigió directamente a las familias de las víctimas. Tras lo sucedido, se implementaron nuevas medidas de seguridad en las rutas del Atlas. Ahora solo se puede recorrer los senderos acompañados de un guía autorizado. Además, se instalaron puestos de control a lo largo del trayecto. Acampar fuera de las zonas permitidas está prohibido. En su lugar, se recomienda a los turistas alojarse en puntos oficiales, hoteles o casas de huéspedes. La cantidad de estos lugares se incrementó y hoy están presentes en casi todos los tramos del recorrido. La madre de Maren, Irene, sigue intentando sobrellevar lo ocurrido. Acude a terapia, cuida del perro de su hija y conserva con cariño sus pertenencias. Entre ellas hay una carta, escrita muchos años atrás por una vieja amiga de Maren, Salomé, una francesa. Salomé también estuvo en Marruecos en el año 2011 y en un café vivió un momento incómodo. Justamente esa carta fue la que Maren llevó consigo en el viaje. Quizá tenía un valor especial para ella, un recuerdo de la amistad, del pasado, de las personas que le importaban. Así fue como ambas jóvenes coincidieron en el mismo país, en circunstancias similares, y ambas muy lejos de casa. Es una historia que cuesta comprender, sobre todo considerando que la ruta que eligieron Luisa y Maren era considerada segura y sencilla. Si tienes algo que decir al respecto, déjalo en los comentarios. Leo todo lo que escribes debajo de los videos. Y de verdad me importa saber qué opinas tú.